Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast de Verdad. Hoy estamos en el episodio número 10. 10, wow, ¿sí? Yeah. Estamos aquí con mi estimadísimo amigo Guti. Hola, Guti. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos qué tal? Bien, también muy bien, gracias a Dios. Bueno. Y muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo episodio. Les recuerdo que este episodio llega gracias al apoyo de Open Marketing. Agradecemos muchísimo todas las facilidades desde el equipo que nos prestan las instalaciones, pero especialmente el equipo humano conformado por el famosísimo José, quien nos ayuda aquí, la verdad, en todo, y nos sentimos bien apoyados, bien respaldados humanamente. Así que buena onda, José. Gracias por José. representar bien al equipo ahí de Open Marketing. Y les recuerdo que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal. A ver, Guti, échese el comercial de nuestro canal en YouTube. En YouTube es un podcast de verdad. Por favor, píquenle a la campanita y al dedito y toda la cuestión. La campanita para que les avise cuando caiga el nuevo episodio. Y el pulgarcito pues, para estar suscritos. Ok, cuando caiga cuando caiga el nuevo episodio. Sí, más de 80 suscriptores al día de ayer. Gracias a ustedes. Yo lloraba por eso, la verdad. Qué alegre. La verdad es que la estamos llevando muy orgánica, muy relajada la cuestión del podcast, pero estamos muy contentos por los que lo están viendo y lo comparten en sus redes sociales. Gracias por hacerlo y déjennos sus comentarios. Nos gustaría pensar que no somos perfectos. Ya lo sabemos aquí, de este lado ya lo sabemos. Estamos seguros. Pero de ese lado no somos perfectos y si ustedes tienen algún comentario, algo que nos quieran corregir, llamarnos la atención o felicitarnos, por favor dejen ahí su comentario en el área de comentarios. Somos un podcast muy abierto porque yo conozco otros podcasts que tienen no cerrado el área de comentarios ni nada. Pasa. Pero nosotros sí. Hablando de errores, de una vez aprovecho para hacer una fe de ratas. Yo sabía que había una fe de ratas. En el episodio anterior dije que hablábamos de Dios siendo infinito y siendo eterno. Y confundí un poco ahí los términos. Infinito se refiere a que Dios no tiene límites, no está limitado por nada y que tiene que ver mucho con sus atributos los omniatributos de Dios, omnipresencia, omnisciencia, o sea, no tiene límites. Y eternidad, eso sí es que no tiene principio ni fin. Ok. Hasta ahí. Ve, algo nuevo aprendimos hoy. Me parece excelente. Hoy continuamos con la última parte que está enfocada en estos temas del cristianismo que no importando si vas a la Iglesia de Dios del Evangelio completo, a una Asamblea de Dios, a una iglesia presbiteriana, centroamericana, anglicana, bautista, pentecostal. No importando a qué iglesia vas, estos son temas, primero, que son temas en común, número uno, y número dos, que la postura es la misma o debería ser la misma. Si hay algo que difiera de lo que conoces o de lo que has escuchado, como hacía aquel spot de Chabelo, ojo, mucho ojo. O sea, porque digamos, estos sí son como fundamentales, básicos e igualitos, todos ahí. Y estuvimos hablando la semana pasada, o en el episodio pasado, acerca de la revelación, de cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de su creación, de todo lo que Él ha hecho, pero también que es la revelación general y la revelación especial, que es su palabra, lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, estos 66 libros, y recordamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil. ¿Algo que querrás agregar de revelación? No. ¿No? Sí, estamos bien. ¿No? Qué buen alumno tiene Guti, la verdad es que soy muy buen alumno. Luego estuvimos hablando acerca de Dios, donde Guti metió la pata en el episodio pasado. ¡No! ¡No es cierto! Donde se pegó el gran tropezón. Sí, la verdad es que muchos se confundieron. Algunos están dudando de su fe por tu culpa. No es cierto. No, estuvimos hablando... Fue un error no malintencionado, obviamente. Se nota. A veces se pasa la onda, pero bueno. Guti tiene todo lo malo que ustedes quieran, pero malintencionado no es. Eso no sé. Todo lo demás sí. Todo lo demás sí, pero malintencionado no es. Seguro no. Estuvimos hablando acerca de Dios. Recordemos, aparte de lo que ya mencionaste hoy, Él es infinito, Él es eterno. Y este concepto de Dios que encontramos en su palabra. Correcto. Dios que se revela a sí mismo, ¿no?
decíamos, y había uno, pero uno al que vos estás diciendo, y mira, tengo el chivo aquí en la mano. Tenemos un chivo que estamos usando, es el Manual Práctico sobre Falsas Enseñanzas en su versión en español, que fue editado por Inmutable, dijimos. Inmutable. Que no cambia. Que no cambia. Permanece para siempre, ¿verdad? Y eso, no, o sea, que no cambia es decir en su esencia, ¿verdad? En cuanto a su opinión, digámoslo de cierta forma, a veces la Biblia va a utilizar ciertos antropomorfismos, por ejemplo, y se arrepintió Dios, pero eso no afecta a su inmutabilidad. Es decir, a sus atributos como santidad, Dios es siempre santo. Sí. Amor, Dios es siempre amor. Verdadero, Dios es siempre verdadero, etc. A eso nos referimos con inmutabilidad. Sí. No a los artefactos literarios que a veces van a aparecer en la Biblia, que son para que nosotros los lectores comprendamos pues ahí las emociones de Dios. No estamos hablando de eso, estamos hablando de sus atributos. No hay ningún momento en que Dios deje de ser omnipotente, no hay ningún momento en que Dios, o sea, siempre es, a eso nos referimos con inmutable. Todo cristiano que se precie de llamarse cristiano, exactamente debemos tener esta misma idea relacionada con Dios. Y hemos hablado acerca de que cuando venimos a Cristo, todos, venimos con un bagaje de la cultura en la que hemos crecido, el ambiente en el que hemos estado, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las conversaciones que hemos tenido. Todo esto nos va dando forma a nuestra manera de pensar. Pero hemos llegado a la conclusión en estos episodios, y lo vamos a repetir una y otra vez, que el estándar para cada cristiano es la palabra de Dios, es la Biblia, y es como una plomada. Yo les he mencionado y les quiero animar para que algún día que vayan a una construcción, vean ustedes cuando están levantando las paredes, en algún lugar hay un hilo de pescar que está conectado con un plomo, literalmente. Con un plomo, ajá. Y entonces marca la rectitud, digamos, en la que debe quedar esa pared. O sea, entonces todo se construye, o esa pared se construye de acuerdo a la alineación, o se debe alinear a esa plomada. Así es. Bueno, la Biblia es la plomada del ser humano. Si uno quiere saber cuál es la manera correcta de pensar, decidir, actuar en la vida como hijo de Dios, es a través de la Biblia. Y entonces eso va a chocar algunas veces con la manera en la que nosotros pensamos o hemos sido creados. Nuestra cosmovisión debe ser una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. Cosmovisión es la forma en que vemos el mundo. Eso significa la palabrita. Y la cosmovisión del creyente debe ser una cosmovisión bíblica. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. El mundo me puede decir algo, pero yo no voy a interpretar la Biblia a la luz de lo que está sucediendo. Voy a interpretar lo que está sucediendo a la luz de la Biblia. No voy a traer de afuera hacia la Biblia, sino de la Biblia hacia afuera. Exacto. Y el cristiano cree que la Biblia tiene razón. O sea, tiene la razón y tiene la verdad sobre cualquier tema. Eso es algo muy radical. Por eso hemos hablado también en estos podcasts de que el cristianismo es algo que se piensa, que se analiza antes de tomar el paso de convertirte en creyente. Ahora, tampoco te vas a tomar toda la vida, pues. O sea, es de pensarlo, o sea, de tomarte el tiempo, pero decir, bueno, a ver, le voy a dar a esto del cristianismo, le voy a dar un mes, le voy a dar 2 meses, ¿verdad? Y lo voy a pensar, voy a investigar, voy a analizar. Y entonces, por ejemplo, esta es una de las cosas radicales del cristianismo. O sea, aquí está la palabra de Dios, aquí está la Biblia, y el cristiano cree que lo que dice la palabra de Dios es la verdad, la única verdad, y que si en algún momento la Biblia choca con algo de lo que yo pienso, pues el equivocado soy yo, no la Biblia. Peligroso que la Biblia siempre esté de acuerdo con lo que yo pienso, ¿no? Claro. Súper peligroso. Pues estoy haciendo a un Dios a mi imagen y semejanza, dicen por ahí. Cuando la Biblia no me contradice nunca, muy probablemente la estoy leyendo de una manera conveniente para mis intereses, ¿no? Entonces, la Biblia me tiene que confrontar, me tiene que sacudir, me tiene que dar cara vuelta al mundo, ¿no? O sea, a mi propio mundo.
para mostrarme un mejor camino. Y a propósito de lo que estabas diciendo, hay varios testimonios de ateos, ex-ateos, que hicieron esto que decís. Vamos a darle una oportunidad, así lo dicen ellos, ¿no? En su mente de ateos. Voy a darle una oportunidad al cristianismo. Vamos a ver si esto es verdad. Y empiezan a investigar y todo el asunto. Está el caso de Lee Strobel, el caso de Sean McDowell, el caso de C.S. Lewis, que era uno de los... hay de hecho una película y una obra de teatro que se llama The Most Reluctant Atheist, algo así creo yo que se llama, la pueden buscar por ahí, que habla de eso, ¿no? Entonces hay muchas personas que han hecho ese ejercicio de decir, bueno, vamos a ver si esto es cierto. Y también mencionaste dos casos exactamente en la misma línea, tanto Lee Strobel como Josh McDowell. Realmente no estaban investigando sobre el cristianismo. Lo que querían era hacer quedar mal. En el caso de Lee Strobel, quería hacer quedar en ridículo a su esposa, que se había convertido al cristianismo, y dijo, le voy a demostrar a esta mujer que lo que está creyendo no tiene sentido. No tiene sentido y oh, sorpresa. Es cristiano hoy en día. Y Josh McDowell también dijo, voy a demostrar que este Jesús que me va a predicar es falso. Y ahí va su encuentro con él. Entonces, algunos han llegado al cristianismo en ese camino, otros han llegado a través de una predicación, pero al final de cuentas todo converge en que el Espíritu Santo es el que a cada uno de nosotros nos ha traído. Sí, o sea, ya les hemos dicho también en este podcast que nunca debemos decir yo encontré a Jesús o yo acepté a Jesús. No, Él nos aceptó a nosotros y Él nos encontró. Sí. Así que estamos agradecidos por ello. Pero estamos hablando entonces acerca de Dios, de la revelación de Dios en su palabra, de Dios como tal. Hablamos también acerca del hombre. Sí. O sea, qué es lo que la Biblia dice acerca del ser humano. Cómo es que lo ve como esta obra creada. La palabra de Dios no se centra en el ser humano. Algunos, y de hecho, ya me recordé que les quería recordar que en el episodio 8 que tuvimos al doctor Jorge Ponce, allí les mostramos de una manera rápida cómo deberíamos acercarnos al texto bíblico de manera respetuosa y de esta manera también al acercarnos a él con esas ideas que él nos compartió, entonces podemos hacerlo de una manera respetuosa y seguramente vamos a encontrar en ella toda la riqueza que hay para nuestra vida. Es así. Entonces hablamos acerca de la revelación de Dios, del hombre, que no es el centro del universo. No, de hecho, es una idea muy centrada en uno mismo y decíamos una palabrita en el episodio pasado, antropocentrismo, centrado en el hombre. Es una idea muy centrada en el hombre pensar que nosotros somos, no sé, el máximo orgullo de Dios. O sea, no, Dios se deleitaba en su creación completa, ¿no? Ajá. Sí, nos creó de manera distinta a los animales y a los árboles y a las aves y demás. Sí, nos creó con sus manos, nos dio forma al ser humano, al primer ser humano, a Adán. Pero esto no quiere decir que de nosotros se trate la historia, no. De hecho, se llama historia de redención porque hay un redentor y no es el ser humano el que se redime a sí mismo, el que se libera a sí mismo. Entonces, es muy importante decir eso. No somos el centro de la revelación bíblica. Tampoco el cristiano cree que es el arquitecto de su propio destino. No. Esa es una frase que yo he escuchado mucho dentro de cristianos que dicen, o entre los cristianos que dicen, es que con la ayuda de Dios voy a construir mi destino. Sí. Entonces, no, es al revés. Entonces convertimos a Dios en un asistente. Hay un montón de cuestiones y en algún momento quizás nos tomemos el tiempo para hablar de falsas enseñanzas y por qué son falsas y por qué están mal. Pero esta idea, ¿no? De Dios se convierte en un asistente mío, en alguien que está para echarme porras y vamos, dale, mijo. O sea, y no, o sea, es mi padre, sí, pero también es Dios. Eso significa que es Señor, amo. Que lamentablemente por la cultura en la que nosotros vivimos, hablando de Guatemala como tal, nosotros no hemos experimentado la esclavitud o el hecho de pertenecer a alguien a tal punto que estamos marcados, tatuados, las orejas perforadas. Estoy pensando en los esclavos norteamericanos y simplemente somos propiedad de alguien y nos usa y nos maneja como se le da la gana sin que nosotros podamos intervenir con nuestra voluntad. No lo hemos vivido, entonces creo que culturalmente todavía no captamos en la totalidad lo que significa que Él es Señor.
y que nosotros somos sus siervos. Sí, es que ahí está el punto. Cuando se enfatiza o se sobreenfatiza una de estas dos caras de la misma moneda, es decir, es mi Padre, pero también es mi Dios y mi Señor, mi amo, mi dueño, se puede caer en errores. Y el error, cuando empiezo a enfatizar la paternidad de Dios, que sí es cierto, es nuestro Padre. El Señor Jesús lo dice en la oración del Padre Nuestro. Ajá. Padre Nuestro. ¿Va? Y que debemos orar así. Sí, totalmente. Pero muchas veces, no sé cuándo fue la última vez que escuché en algún lugar público, digámoslo así, este énfasis de que Dios es Señor y lo que eso implica. Y es necesario decirlo también. Yo me quedé sorprendido hace algunos años. Fui a una iglesia y estaba una persona orando y trataba a Dios de usted. Fíjate. Entonces, al principio me sonó, porque también he oído el otro extremo, los que lo tratan de vos. ¿Verdad? Bueno, sí. Lo que pasa es que, ahí estamos hablando de temas culturales. Por ejemplo, en Argentina le oran de vos. Sí. Pero bueno, la cosa para no perdernos es que los primeros 2 capítulos de la Biblia, del Génesis, tenemos una relación fantástica entre Dios y el hombre, o entre Dios y el hombre, como ustedes lo quieran ver. Dios expresándole al ser humano lo que él espera de él, su propósito, su trabajo en este mundo, el hombre realizándolo junto con Eva. Y en el capítulo 3, todo se arruina cuando le creímos la mentira a la serpiente, al enemigo. Sí, es que ahí entramos en otro tema, el pecado. El pecado. El pecado, decíamos, que es transgredir la ley moral, la ley de Dios, pero también es ofender su santidad. Uh-huh. Y decías en el episodio anterior las simplificaciones que se han utilizado, ¿no?, para hablar del pecado. Uh-huh. Me equivoqué. Un error. Fallé, es un error. Pero no es esta transgresión a la ley y esta ofensa a su santidad. O sea, es algo bien serio lo del pecado. Y muchos que se oponen, muchos no creyentes que se oponen a la cosmovisión bíblica y al cristianismo, a la fe cristiana, van a decir, pero qué mala onda Dios, porque los creó y sabía, si es omnisciente, él sabía que iban a fallar. Uh-huh. Es que no lo supiera. Pero el tema del árbol del que no debían de comer era una prueba. Y no prueba porque él no supiera cuáles iban a ser los resultados, sino prueba para que ellos aprendieran a poner su confianza absoluta en la palabra de Dios. Claro. De ahí la necesidad del cristiano de confiar absolutamente en la palabra de Dios. Sí, cuando uno lo mira en la Biblia, Guti, de veras hay muchísimos ejemplos de personas que en su momento recibieron la palabra de Dios, no la creyeron y tuvieron consecuencias. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros íbamos a salir bien? O sea, sí, Adán y Eva, porque sí, tontos, no le hicieron caso a la voz de Dios ni a la palabra de Dios. Pero yo sí puedo. Ahí van, porque Dios es bueno. Dios y yo somos partners, somos cuates. No, o sea, el hecho de no creer o desconfiar de la palabra de Dios tiene sus consecuencias. Y ahí iría otra vez la voz de la serpiente. Porque es exactamente lo que pensaron Adán y Eva. No, sí, nosotros sí podemos por nuestras pistolas. Sí. Entonces, pensar que no necesito es otra vez, mira como decían las abuelitas, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá. Es chistoso el dicho, pero es como que es cierto, ¿no? Porque sigue engañando de la misma forma. O sea, él no es creativo, no es que se inventó nuevas formas de engañar, sigue mintiéndole de la misma forma. ¿De cuál? De que vos puedes tomar tus propias decisiones, que vos te puedes independizar de Dios. Sí, me recordé ahorita de aquella canción, de aquella campaña que decía, porque de hecho así decía la letra, y dijo el hombre, yo construyo mi futuro. Yo construyo mi futuro, ya estamos viejos vos. Sí, cuántas lunas han pasado. Sí, hace rato. pero cabal, ahí hay una manera equivocada de expresar nuestro propósito en esta tierra. Entonces el hombre es creado por Dios con un propósito, es probado a través de este tema del árbol, cae en la tentación y obviamente su decisión del ser humano tiene consecuencias. Y somos sacados de ese lugar y a partir de Génesis 3:15 existe una promesa de que un día vendrá alguien a recobrar esa relación perdida con Dios porque automáticamente nos volvimos enemigos de Dios. Claro. Y entonces, distanciados de él. Sí. Y entonces la promesa es, un día alguien va a venir
nos va a acercar a Dios y vamos a volver a tener esa relación con Él. Que literariamente ese es el propósito de la escena de la expulsión del huerto. No es nada más, ay, qué triste, ya no voy a estar en este jardín. No, estoy separado de la presencia misma de Dios. Recordá que el jardín simboliza la comunión constante que tenían Adán y Eva con Dios. Dios se paseaba en medio del jardín platicaban con ellos. Sí. Ajá. Entonces, esta belleza literaria del relato de la caída, ¿no? De la expulsión del pecado. Bueno, belleza literaria, pues es trágico el asunto. Claro. Porque nos perdemos, Adán y Eva, y por ende todos nosotros nos perdemos de la presencia de Dios. Y somos enemigos de Dios. Qué bueno que mencionaste esta última frase porque también en el episodio anterior mencionábamos y recordábamos que la palabra de Dios enseña que en el momento que nosotros hacemos nuestro ingreso triunfal a este mundo, automáticamente venimos con la marca del pecado, con la corrupción del pecado ya en nuestro corazón. No está esa idea de que la gente nace buena, pero el medio ambiente en el que vive es la que lo convierte en personas malas, es una mentira. O sea, la palabra de Dios enseña que automáticamente todos, no hay justo ni aún uno. No. Dice la palabra de Dios, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y el muchacho rico que se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno, y Jesús lo confronta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. No vamos a entrar al tema teológico ahí, pero la afirmación que está haciendo el Señor Jesús está diciendo, bueno solo es Dios. Exacto. Está excluyéndonos a todos, porque no somos Dios. Exactamente. Y eso es una marca que va a traer el hombre, la humanidad, desde Adán y pasando por todas las generaciones de los descendientes de Adán y Eva, hasta ese momento maravilloso cuando en la ciudad de Belén nace este niño, este bebé, obviamente llegó a este mundo de una manera especial, concebido por el Espíritu Santo, viene de una virgen que es María y nos referimos a Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, quien viene a cumplir todas estas promesas desde Génesis 3:15, pasando por todos los profetas mayores y menores que hablan, y toda la historia que toda grita a todas luces que es necesaria la presencia de un Salvador y que se le está esperando. Así es. Lo decíamos al final del episodio anterior, ¿no? Cristo es el centro de todo en las Escrituras. Y esto no porque se nos ocurrió decirlo, Él lo dice de sí mismo, allá en Lucas 24, diciendo que todos los escritores del Antiguo Testamento, por decirlo de esa forma, hablaron acerca de Él y que de Él se tenía que cumplir todo lo escrito por los profetas y los salmos, es decir, el Antiguo Testamento que nosotros lo llamamos. Entonces, sí es realmente Él el centro de todo. Y se convierte Él en la encarnación del hombre perfecto, porque otra vez regresemos, 100% Dios, o sea, Él es Dios. Tuvimos en esta tierra a Dios mismo caminando entre nosotros, pero también en un 100% humanidad, esta humanidad que fue tentada por Satanás, ¿verdad? Mateo capítulo número 4 nos muestra a Jesús después de ser bautizado, yendo hacia el desierto, 40 días, 40 noches. Para ser tentado. Y fue tentado por el diablo en esa humanidad. Hace unas semanas, ¿te recuerdas? Un amigo nuestro, Salva... compartió con nosotros un mensaje sobre la tentación de Jesús y cómo estas diferentes áreas en las que él fue tentado son una demostración clara para nosotros de esas áreas de nuestras vidas donde también somos tentados, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La vanidad de la vida, sí, correcto. Que otra vez es lo mismo que decía hace un ratito, el diablo no es nada creativo, nos inventa formas nuevas de tentar, va a ser por ese lado siempre. Y entonces, hablemos ahora de un tema importante, porque Jesús sabía a lo que venía. Él no venía de paseo a la tierra, él no venía a hacerse de un nombre, no venía a juntar solo a los discípulos para que lo siguieran. Él venía con el propósito de pagar el precio, el precio del castigo que nosotros debíamos recibir por causa del pecado. Y no solo nosotros, sino los que estaban antes de nosotros y los que están
después. De nosotros. Hablemos de la expiación. Sí, la historia de expiación la entendemos mejor si vamos al Antiguo Testamento. Mira qué interesante. Y particularmente pensando desde el libro de Éxodo. Sí, en el libro de Éxodo tenemos a un pueblo cautivo, esclavo, ¿sí? Que no puede hacer nada para liberarse a sí mismo, que no tienen fuerza militar, son esclavos, pues están haciendo ladrillos para pirámides o qué sé yo, en Egipto. Y aparece un libertador escogido por Dios para sacar a su pueblo de esa esclavitud, de ese redentor. Entonces, Moisés se convierte en un tipo de Jesús. Y el Éxodo se convierte pues en un tipo de la liberación de aquellos que le pertenecen a Dios, de aquellos que son el pueblo de Dios, es decir, nosotros. Cuando entendemos eso y lo aplicamos a nosotros diciendo, nosotros somos esclavos también. ¿A qué? Al pecado. Claro. La humanidad está esclavizada también y necesita un redentor porque no se puede liberar a sí misma, no se puede liberar solita, no tiene ese poder. Pero hay un redentor escogido por Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso nos va a decir la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo Dios ya se había propuesto, había hecho el pacto trinitario que le llamamos, que era redimir a un pueblo para sí mismo. Desde esa eternidad pasada, claro. Dios ya había dispuesto enviar a ese libertador y redentor que es Jesús. Cuando entendemos esto, vemos la cruz de una manera más completa y más grande, porque vemos que está pasando un montón de cosas. En la cruz está habiendo reconciliación con Dios, en la cruz está habiendo adopción, en la cruz está habiendo liberación o redención del pecado, en la cruz está habiendo comunión restaurada con Dios. No sé si ya lo había mencionado o no. En la cruz está habiendo expiación, que es hacer grato nuevamente o hacer acepto nuevamente a alguien que no era aceptado y que necesitaba de alguien que en sustitución subiera como olor fragante, que es lo que hacían las ofrendas de expiación en el Antiguo Testamento. Entonces en la cruz están sucediendo un montón de cosas que necesitamos ver a través de los lentes del Antiguo Testamento para comprender la plenitud de la cruz. Interesantísimo, porque otra vez les quiero recordar que hablábamos la semana pasada de que muchas veces venimos y decimos, a mí mis libros favoritos son los del Nuevo Testamento. Eso del Antiguo Testamento. Qué aburrido. Y suena antiguo. Y todavía antes le decían el Viejo Testamento. Decían. Entonces sí, ¿verdad? Eso está muy viejo. Yo quiero lo nuevo. Y entonces nos perdíamos de la riqueza de ver a Cristo en libros como Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Que ahí aparece en medio de estos sacrificios, de la indumentaria de los sacerdotes, de los requisitos y de muchas cosas que probablemente nos parecen algunos aburridas cuando no lo leemos con el espíritu correcto. Entonces, no vemos a Cristo, pero ahí está Cristo, la figura de Cristo a través de estos sacerdotes, a través del mismo Cordero, a través de los jueces, libertadores, a través de los reyes. Vemos a Cristo representado, ese liderazgo perfecto, ese sacerdocio perfecto, ese sacrificio perfecto, que es lo que vino a hacer Cristo cuando estuvo con nosotros en esta tierra y dio su vida en la cruz, como bien lo mencionas. Sí, y es otra vez cuando se reduce, y muchas veces no se hace de mala intención, estoy seguro, pero se reduce muchas veces el sacrificio en la cruz a solamente perdón de pecados. Eso es una de las aristas de todo el asunto, pero hay un montón de cosas que están pasando en la cruz, todo lo que mencionábamos ahorita, justificación también. O sea, en la cruz suceden un montón de cosas. Pero sobre todo está sucediendo la inauguración de algo que había sido anunciado también, el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto incluía, desde el Antiguo Testamento se había profetizado ese nuevo pacto diciendo que iba a haber no una circuncisión en la carne, sino una circuncisión del corazón.
Y el sacrificio de Cristo logra eso también, la circuncisión del corazón. Es la inauguración de ese nuevo pacto. El propio Señor Jesús lo dice al establecer la cena, ¿no? Esta es mi sangre, ¿verdad? Que por ustedes es derramada, la sangre del nuevo pacto. Entonces, el tema de la salvación visto a través de la cruz toca un montón de puntitos que no podemos dejar o no debemos dejar en el tintero, porque entonces lo estamos reduciendo a, sí, mira, acepta a Cristo porque Cristo murió por sus pecados. Ajá. O peor todavía, ese es parte cierto. Pero el peor todavía es Cristo murió para que vos lo tengas todo. Él se hizo pobre para que vos seas rico. Con ese sí tengo serios problemas y creo que cualquier cristiano debería tener serios problemas con ese reduccionismo tan absurdo, ¿no? Claro, por eso estamos hablando de estos temas en los cuales deberíamos estar totalmente de acuerdo y son muy, muy fundamentales para nuestra fe. Cristo viene y muere por nosotros en la cruz y no tenemos idea de todo lo que sucedió en ese momento en que Él entregó su vida en la cruz. Y allí podría ser ya un momento maravilloso. O sea, solo el hecho de que Cristo se haya encarnado, haya vivido entre nosotros, nos haya mostrado al Padre, nos haya enseñado cómo es este reino de cabeza, ¿verdad? Que Él viene de cabeza comparado con el mundo en el que nosotros vivimos. Todo funciona al revés. Todo, de cómo funciona el más grande, el que quiera ser más grande, debe servir a los demás. Sí, o sea, el que más sirve. Exactamente. Y así, muchos conceptos más. Que dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Un niño ¿qué puede hacer un niño por sí mismo? Exactamente. Yo tengo una bebita de 4, casi 5 meses y no puede hacer absolutamente nada. Pero viene Jesús y dice, de todos esos es el reino de los cielos. O sea, está al revés el asunto. Exacto. Acá la idea sería, no, el poderoso, el fuerte, el que puede por él mismo. Eso es lo que te diría el mundo, ¿no? Claro. Y la verdad, este reino de cabeza, ahí quedaría perfecto ya la historia, quedaría perfecta. Pero Dios en su misericordia hace algo maravilloso y es resucitar a Cristo de entre los muertos. Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, nosotros tendríamos que peregrinar a algún lugar para ir a ver los restos del cuerpo de Jesús, ¿verdad? O sea, sería como parte de nuestra liturgia ir a verlos porque allí está enterrado nuestro líder. Pero Dios, en su maravilloso poder, su sabiduría y conocimiento, dijo, no, esta historia no termina en la cruz. O sea, hay un momento maravilloso que es la resurrección. Así es. Es la confirmación final y absoluta de que Jesús dijo la verdad en cuanto a quién era Él y lo que venía a hacer, o sea, su vida y ministerio. Y la vindicación por parte de Dios, ¿no? De que Él es realmente mi enviado. La resurrección va a darle al creyente esa esperanza de que así como Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, Pablo lo dice, así el Señor va a resucitar nuestros cuerpos en semejanza a la gloria de Él. Los ángeles dicen algo también, este Cristo que ustedes vieron irse, así como lo vieron irse, así va a volver. Entonces, la resurrección, si hay algo que da, aparte de manifestar que la muerte efectivamente está vencida, y dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? No está por ningún lugar. Búsquenla debajo de las piedras. Pero además de eso, da la esperanza cristiana de que no tiene la muerte la última palabra y que todo lo que vimos en este mundo y lo que padecimos en este mundo no va a ser nada comparado con la eternidad que se nos promete de estar con Él para siempre. Estos últimos días, muy cercano a mí, han fallecido 3 o 4 personas, creyentes. Y de veras, lo que vos estás hablando,
si no tuviéramos la esperanza de una resurrección futura y de una eternidad, sí, qué triste sería. Como bien dice también Pablo, o sea, seríamos dignos de toda clase de conmiseración. Si la esperanza que tenemos es nada más para este mundo, dice Pablo, somos los más dignos de lástima, dice él. O sea, pobrecitos. Pero no, la esperanza que tenemos no es solo para este mundo. De hecho, es algo eterno. La esperanza que tenemos es eterna. De estar para siempre con el Señor y Él mismo va a enjugar toda lágrima. O sea, eso es realmente lo que el cristiano debe ver. Ahora van a decir muchos, no, pero es que también aquí hay que estar bien y no sé qué. Bueno, si Dios te permite vivir una vida tranquila, cómoda y todo, genial. Sí. Pero ¿y si no? O sea, es que eso no tiene la última palabra tampoco. O sea, la gente que te dice, no, es que tienes que estar bien, nunca te tienes que enfermar, nunca tienes que tener pobreza o lo que sea, está pensando en una esperanza de este mundo nada más. Y la esperanza que tenemos es eterna, es para siempre, para no acabarse nunca, pues. Interesantísimo. De esa línea de pensamiento debe haber sido la esposa de Job quien le dijo maldice a Dios y muérete. Sí, seguramente. Y la reacción de Job fue que no vamos a recibir. ¿Acaso recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Exacto. Sí, o sea, Job la tenía clara. Y a pesar de eso, era un ser humano como nosotros. Pues. Sí, totalmente. No era perfecto. Aunque el propio Dios sí es bien interesante cómo todo está conectado, ¿no? Porque Job es el justo que sufre, como siendo también un antitipo de Cristo, claro. ¿No? El justo que va a sufrir. Porque de Job es el propio Dios el quien habla bien, vamos. Entonces es bien interesante, pero es el justo que sufre. Sí, totalmente. Bueno. Ahí estamos hablando. Nos gusta tanto hacer este podcast con Guti porque nos permite conversar de estos temas y obviamente, yo quiero aclarar, conocer a Dios, conocer su palabra, es literalmente como estar delante de un océano. Y el océano es tanto largo como profundo. Y cuando nos encontramos, cuando nos encontramos delante de Dios y de su palabra, eso es lo que encontramos. No nos va a alcanzar la vida para poder conocerle a Él a través de su palabra, para tener una relación con Él y para vivir los principios de los que estamos hablando con Guti. Por eso hemos dicho desde el episodio número 1 que con Guti no venimos con ustedes, delante de ustedes a hacer este podcast desde el púlpito, desde la cima, desde la tarima de la perfección, desde la cumbre de la perfección. No, o sea, estamos en este caminar, estamos corriendo junto con ustedes, pero probablemente vamos unos 3 pasos más adelante de algunos otros unos 10 pasos. Tal vez vamos al mismo ritmo que otros y seguramente otros van más adelantados que nosotros. Pero en medio de esta carrera, lo que les queremos decir a ustedes es: hay tanto maravilloso y delicioso que podemos aprender de Dios, de su palabra, del plan que ha habido en su corazón en la Escritura, que por eso cada semana hacemos el tiempo para tener un episodio como estos y llevarlo ahí con ustedes. Entonces, hemos hablado de Cristo, hemos hablado acerca de la salvación. Hablemos un poquito acerca de la eternidad. Pues bueno, la eternidad es esa parte final, si se quiere, de la historia de redención, que realmente no es el final, es el principio de la eternidad. O es el principio, valga la redundancia. La Biblia nos habla de la consumación de todas las cosas, es decir, cuando Dios convierta los cielos viejos y la tierra vieja en cielos nuevos y tierra nueva. Y otra vez, mira cómo está conectada toda la historia bíblica, porque ¿en dónde empezó la historia o el relato? En un jardín. En un jardín. ¿Y dónde termina? En una ciudad. En una ciudad, pero en una ciudad que evoca aquel jardín. De hecho, ahí están los árboles famosos. Ahí está el árbol de la vida al que ya no se les permitió acceder. Y ahora, mientras en Génesis dice, no, ya no dejo que se acerquen a este árbol. Y muchos dicen que Dios en su misericordia no permite que Adán y Eva se acerquen a ese árbol de la vida para que no vivan eternamente en ese estado caído. Pero ese árbol prohibido en Génesis, en Apocalipsis, está disponible para que todos comamos, para sanidad de todas las naciones, dice Apocalipsis. Ese árbol de la vida está en medio de esa ciudad. Y otra vez,
Dios, al igual que en el Edén, habitando con los suyos para siempre. Donde se nos dice que ya no va a haber necesidad de sol porque su sola presencia va a iluminar todo. Entonces, se nos da una evocación de algo perfecto, tal como el primer jardín que perdimos, digámoslo así, solo que esta vez ya no con la opción del pecado. El pecado va a ser lanzado al lago de fuego. Por la eternidad. Para siempre. Y estaremos entonces para siempre disfrutando de la presencia de Dios. Y Dios en medio de nosotros diciendo misión cumplida. Lo que me propuse hacer desde antes de la fundación del mundo, lo logré. Y aquí tengo a mi pueblo formado por gente de toda lengua, tribu y nación. Alrededor mío, habitando yo con ellos y ellos conmigo. Wow, qué cuadro más maravilloso el que has pintado, Guti, basado en la palabra de Dios, de lo que nos espera por la eternidad. Y la verdad es que es emocionante pensar en ese futuro donde no vamos a estar solo tocando arpita y en una nubecita como lo pintan los cuadros. Yo creo que va a ser una eternidad que ni siquiera nos hemos imaginado, donde vamos a con libertad a adorar a nuestro Dios con los talentos que Dios nos ha dado. Yo por eso ya pedí toda la cadena de radios del cielo, ya la pedí para mí. Yo soy el que la va a administrar por la eternidad. Fíjate que siempre me gusta hacer siempre un ejercicio de pregunta. Ya hay, de cierta forma, prefigurado en las Escrituras un cielo nuevo y una tierra nueva. A ver, ¿en dónde? Si no sabes, decime, no sé. ¿No en Apocalipsis? No. No, entonces no sé. Cielos nuevos y tierra nueva. Ajá. Te voy a dar una pista. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Dios mío, no puede ser el diluvio. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque ahí todo se renovó. Cielos nuevos y tierra nueva. Ajá. O sea, ya hay un aviso de eso también en el Antiguo Testamento. Ajá. O sea, es bien interesante. Solo que el apóstol Pedro es el que dice, bueno, no va a ser con agua, va a ser con fuego el asunto. Sí. La consumación de los tiempos. Sí. Sí, pero igual la idea de cielos nuevos y tierra nueva viene de ahí. ¿Y cómo llegué a esa pensar? Puedo estar equivocado, pero si alguien dice, no, estás equivocado, dígame también por qué, ¿va? Ajá. Llegué a ese ejercicio, digamos, pensando en si iba a haber animalitos o no en la eternidad. Aparte de que sí hay profecías que dicen que el león con el cordero y no sé qué. Me voy a quedar aquí un ratito porque sí quiero oír esa tu teoría. A ver, dale. Bueno, entonces... Tu pensamiento, tu reflexión. Luego del diluvio, todo está renovado. Ajá. Hay cielos nuevos y tierra nueva, de cierta forma. Y hay animalitos en esa nueva creación, digamos. Ajá. Que es exactamente lo que se está profetizando al final, o prometiendo al final de todo esto. Exacto. Cielos nuevos y tierra nueva. Y no habría razón para decir, no, Dios va a destruir a los animales, o ya no va a haber animales, etc. Ajá. Me pensaba. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ese es un tema. Este no es de los temas, los animalitos no es uno de los temas que todos tenemos que pensar igual, no. Sino que es parte de la reflexión y de las conclusiones a las que uno podría llegar al estar estudiando la palabra de Dios. Y alguien podrá decir, no, ahí no van a haber animales. Está bien, o sea, y no me voy a pelear con él tampoco. Ajá, aunque deberías de ir con el psicólogo para ver si no te hace un problema con los pobres animalitos, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué no los quieres cerca? Sí. Pero el punto es que nosotros caminamos y avanzamos hacia una eternidad. Sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y aquí vale la pena que mencionemos, ¿qué es lo que sucede en el momento que nosotros somos encontrados por nuestro Dios y le hemos dejado entrar en el corazón hasta el momento en el que ingresamos por esas puertas del cielo? Pearl Gates, iba a decir yo, pero ¿cómo sería? Las Pearly Gates, las puertas aperladas. Ajá. Y esas calles de oro, mar de cristal. O sea, sí. ¿Qué sucede en ese tiempo para que todos también estemos de acuerdo? Entre que se murió y resucita. No, entre que muere, ajá. No, entre que recibimos a Cristo o que Él nos recibe a nosotros y que nos vamos al cielo. Santificación. La gran. Sí. La santificación. Sí, es lo que está pasando ahora mismo, día a día. Este momento. Ajá. Sí, día a día.
recordémosle a nuestros amigos qué es la santificación. La santificación es dentro de la salvación como una sucesión de actos o de eventos, si se quiere, y no como un solo evento. Y voy a parar un poquito aquí. La salvación no es un evento chiquito, así. Exacto. Cuando hiciste la oración. La oración de fe en 1980 o lo que fuera, no sé. Eso no es la salvación. La salvación es un proceso, ¿sí? Uh-huh. Y Pablo lo va a exponer en Romanos, ¿no? Algo que los reformadores llamaron ordo salutis o el orden de la salvación. Uh-huh. A los que conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, y ahorita se me olvidó el orden, pero bueno, lo pueden buscar en Romanos, ahí está. Y termina con la santificación. Es decir, es una sucesión de eventos, digamos, o un proceso. Uh-huh. Un proceso tiene varios pasos, ¿no? Eso es lo que es la salvación. Ahora, dentro de la salvación está algo que se llama santificación. Y santificación es aquel obrar de Dios en la vida del creyente mediante el cual cada situación o circunstancia de la vida lo va perfeccionando y moldeándolo para que se convierta en alguien que se parece cada vez más al Hijo, es decir, a Cristo. Ajá. Eso es la santificación, el proceso mediante el cual el proceso mediante el cual Dios te va convirtiendo y te va haciendo parecerte cada vez más al Hijo. La palabra santificación sí aparece en la Escritura y es esta palabra que describe ese proceso. Tal vez algún día conversamos un poco acerca de santificación. Lamentablemente, hemos querido, por caer bien en la cultura en la que estamos, hemos querido eliminar esta palabra y le llamamos transformación, el cambio que Dios está haciendo en tu vida, parecerte más a Jesús. O sea, lo queremos explicar, pero en el proceso de explicarlo hemos hecho a un lado la palabra y el concepto. Y creo que vale la pena que lo traigamos de vuelta a la mesa para que no se nos olvide en qué estamos en esta tierra. O sea, en esta tierra no estamos en este tiempo para cumplir nuestros propios sueños, nuestros propios propósitos. Cuando nos ponemos en ese plan, realmente estamos desperdiciando nuestra vida. Creo que lo que tenemos que tener en mente es, bueno, ya soy un discípulo de Jesús y mientras yo dejo esta tierra, mientras estoy como extranjero y peregrino en esta tierra, en lo que voy hacia mi verdadera patria, yo estoy cumpliendo y estoy siendo parte de la historia de Dios con la humanidad. Y mientras estoy en ese proceso, Dios está santificándome. Literalmente está cambiándome, sí, está transformándome, sí, está haciéndome más como Jesús, pero la palabra es santificación o santificándome. Y entonces eso significa que vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de este reino al que pertenecemos, pero también vamos a estar pasando por muchas evaluaciones para ver cómo va nuestro progreso. Claro. Lo que pasa es que no es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y creemos que al recibir a Cristo y nacer de nuevo, bueno, no me gusta decir recibir a Cristo, pero es... Para usar el término popular. Sí. Al nacer de nuevo, inmediatamente ya no somos pecadores. Ajá. Pero existe esta famosa tensión del ya, pero todavía no. ¿Verdad? O sea, sí. Pero no. Ya no es tu naturaleza ser pecador, pero todavía pecas. Y Juan va a decir en la primera carta, si decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos a Dios mentiroso y somos nosotros mentirosos y la verdad no está en nosotros. Les escribo esto para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el cristiano debe estar consciente que dentro de este proceso de santificación en el día a día, hay cosas que no vamos a lograr hacer bien, o sea, en el sentido de bien agradando a Dios.
Pero eso no quiere decir que no haya operado en ti un nuevo nacimiento. Es decir, Pablo dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, ya sos una nueva criatura. ¿Verdad? Y Dios, hay un dicho que dicen muchos los muchachos, ¿no? Las películas y así. Quien te ama no te quiere cambiar. Quien te ama como sos. Ajá. Pero el verdadero amor, que es Cristo, te ama tanto que no te va a dejar como te encontró y sí te va a cambiar. Es dentro de eso cabe la santificación, ¿no? Es amor de Dios. La santificación es otra expresión del amor de Dios, porque te está diciendo y te está recordando a diario, no vas a ser así siempre. Yo te estoy transformando. Y uno debe ver eso bajo esa luz bíblica, ¿no? Bajo esa óptica y decir, todo esto que con lo que estoy batallando hoy, va a llegar el día en que ya no. Por eso el ya, pero todavía no. Totalmente de acuerdo con lo que Guti ha dicho y que encontramos en la palabra. El desafío, mis queridos amigos, es ir a la palabra y permitir que la palabra vaya moldeando nuestra manera de pensar. No una predicación, ya hemos hablado acerca de eso, o sea, agradecemos a quienes van a un seminario bíblico, van a estudiar acerca de cómo profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, estudian hebreo, estudian griego, estudian arameo, estudian diferentes idiomas y lenguajes para poder profundizar en el conocimiento de la palabra y convertirse en excelentes exponentes y maestros de ella. Gracias por lo que hacen, porque Dios los usa para enfocarnos en cómo debemos acercarnos al texto bíblico. Pero la vida del cristiano, mis queridos amigos, no depende tanto de cuántas prédicas oís al día, que es bueno, pero no depende de ello, sino de cuánto tiempo pasas vos con Dios, y vos y yo con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de meditar en las Escrituras. O sea, eso es lo que nos va a dar realmente carne vamos a alimentarnos de carne y esto nos va a dar los nutrientes que necesitamos para poder vivir la vida que ahora tenemos por delante, esta nueva vida en Cristo. Así es. No, nada que agregar ahí. Y entonces yo los quiero desafiar para que nos convirtamos cada vez en lectores más asiduos de la Escritura. La mayor cantidad del tiempo que podás diariamente, usalo para leer y estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. La necesitamos, todos la necesitamos. Entonces, de esta manera estamos llegando al final de estos 2 episodios donde hemos querido hablar acerca de temas fundamentales del cristianismo. Y otra vez, la base de esta conversación es, no importando a la iglesia que vayas, la iglesia cristiana a la que vayas, no importando la denominación que seas, si sos histórica o sos de una iglesia más contemporánea, no importando eso, todos debemos estar en la misma página con estos temas. La revelación, Dios, el hombre, el pecado, Cristo, la expiación, la salvación y la eternidad. 8 temas fundamentales que no hay aquello de que no es que aquellos creen otra cosa sobre la eternidad, pero son mis hermanos en la fe. No, si no lo creen igualito, entonces hay un problema. Y especialmente igualito con la palabra de Dios. Hay otras doctrinas o elementos de la manera en que desarrollamos nuestra fe en las que podemos hacerlo de manera diferente. Pero si esto fundamental no estamos en la misma página, algo está pasando. Es una voz de alerta. Sí, totalmente. Hay que, otra vez, no podemos enfatizar lo suficiente. El cristiano debe conocer la palabra. El cristiano debe saber qué es lo que cree. Eso no es opcional, no es si querés. O sea, el cristiano debería ocupar tiempo y recursos. Bueno, el tiempo es un recurso, pero recursos materiales, económicos, para equiparse. Oye, lo que hemos dicho siempre, hoy en día ya no hay excusa de decir, es que no tengo cómo investigar, no tengo cómo profundizar.
ya no se puede. O sea, hace 20, 30 años te creería todavía, ¿no? Hace 40 años, si querías profundizar en algo y en algo muy particular, tenías que ir a una biblioteca. Hoy en día ya no. Hoy en día puedes buscar fácilmente. Entonces, ¿qué creemos los cristianos, por ejemplo? Y te va a salir, bueno, cuidado con también qué páginas ves. Es que eso iba a decir, que tenemos ese regalo y esa facilidad, pero también hay que saber qué páginas consumir, ¿verdad? Sí, claro. Pero el cristiano debe saber, o sea, debe conocer la Biblia. No puedes decir soy cristiano, pero no saber en qué crees. Exacto. Esto no estoy diciendo. Si decís que sos cristiano, sos salvo. Sí, sos salvo de la ira venidera y demás. O sea, no estoy diciendo que no sos salvo, pero estoy diciendo que enriquece muchísimo más tu fe el saber por qué. ¿Por qué sos cristiano? Porque es la religión de que mis papás me heredaron. No, o sea, eso ya no aplica, güey. O sea, tenés que saber por qué sos cristiano. Tenés que saber, como dice 1 de Pedro 3:15, dar una razón de la esperanza que hay en vos. Totalmente de acuerdo. Este episodio número 10 de Un Podcast de Verdad, lo estamos grabando en el mes de agosto del año 2023. Y lo menciono porque a nivel global, o por lo menos en nuestro país y en Latinoamérica, el mes de agosto es el mes que se dedica a la Biblia. De hecho, se dice que es el mes de la Biblia. No solo porque en las librerías ponen en oferta Biblias, lo cual es una buena oportunidad para aprovechar de conseguirte una buena Biblia de estudio. Así es. Y aclaro que dije una buena Biblia de estudio, no porque haya Biblias malas y otras buenas, sino es por el estudio, por lo complementario que tienen. Entonces, buscarse una Biblia, pero además creo que es un buen mes para recordar lo importante que es para un cristiano lo de la palabra de Dios. Hay países en el mundo donde la palabra de Dios no es permitida. No es permitida. De hecho, recientemente en China salió que el Partido Comunista Chino está editando la Biblia. Editando su propia Biblia. Sí, suerte con eso, decía Franklin Graham decía eso. Pero sí, el punto aquí es que recordemos el regalo que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestros dispositivos electrónicos, en tener varias Biblias en la casa de diferentes versiones, de diferentes autores de estudios bíblicos y comentarios. O sea, no está entrando la policía a quitártelo y a llevarte a la cárcel. Así que una buena manera de honrar este regalo que Dios nos da es leyendo la Biblia mucha, o sea, leyéndola, estudiándola, o sea, pasando tiempo con ella, porque es una bendición para nosotros los guatemaltecos y los cristianos. Pienso en Latinoamérica, a donde esté llegando este podcast, creo que podemos estar de acuerdo en eso. Así que agosto es el mes para diariamente pensar en y darle gracias a Dios por el regalo de la palabra de Dios. Todos los días deberíamos hacerlo. Tenemos 3 minutos, Guti, y en 3 minutos quiero que piquemos a nuestros amigos del podcast. Vamos a empezar una nueva serie y ya lo hemos venido mencionando y decimos, sí, ya vamos a empezar. Ahora sí la vamos a empezar. Todos somos teólogos. Así es. Y esa es nuestra nueva serie que empezamos la próxima semana, basada en un pensamiento del reconocido R.C. Sproul. Que Dios lo tenga en su gloria, dirían por ahí. Sí, cabal, una bendición para nosotros, pero ahorita rayado ya conociendo. Ya está con el Señor. Pasando tiempo con el Señor a quien sirvió. Por cierto, yo mencioné al principio que este libro que Guti tiene, que va a mostrar hacia las cámaras, ahí hacia su cámara, este libro se llama Falsas Enseñanzas y es un manual de ¿qué dice ahí vos? Manual práctico sobre falsas enseñanzas. Y ese fue editado por el Ministerio Ligonier. De R.C. Sproul, sí. Que es el Ministerio de R.C. Sproul. Y bueno, él tiene un libro, R.C. Sproul escribió un libro hace ya un buen tiempo que se llama Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Y la tesis de este libro es que todos somos teólogos. Como siempre hemos dicho, la pregunta no es si somos o no somos, sino qué tan buenos teólogos o qué tan malos teólogos. Y no me refiero a buenos y malos como en ladrones y policías, sino ¿hacemos buena teología o hacemos mala teología? Es decir, cuando nos acercamos a reflexionar acerca de Dios y etcétera, ¿lo estamos haciendo correctamente o no? Exactamente. Definamos teología y de una vez, como te agarré a quemarropa, sí, tenés derecho a una aclaración. Sí, la próxima semana por si... Otra fe de ratas. Otra fe de ratas. Bueno, voy a hacer un intento.
teología es el estudio acerca de Dios en general. Cualquier reflexión acerca de Dios, eso es teología. Ahora, teología cristiana va a ser acerca, pues obviamente, del Dios cristiano. Estudio acerca de cómo Dios se ha revelado, acerca de quién es Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hay formas de estudiarlo por grupos que se va a llamar teología sistemática. Creo que vamos a estar hablando de eso por ahí de repente, entonces va a estar bueno. Sí, la verdad es que si decimos que somos cristianos, otra vez, obviamente somos seguidores de Cristo, y Cristo es la segunda persona de la Trinidad que es Dios. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo, basados en la palabra de Dios, acerca de quién es Dios. Pero eso será a partir de nuestros próximos episodios. Les quiero animar y recordar que ustedes pueden suscribirse a este canal, pueden compartir estos podcasts con amigos, con familiares que ustedes dicen, vale la pena, peor si, o mejor dicho, mejor si están explorando la fe cristiana. Y entonces que se tomen el tiempo para verlos y analizarlos y decir, estos cuates están locos de remate. O la verdad es que tiene sentido lo que están hablando. Suscríbanse, compártanlo, denle clic a la campanita para las notificaciones y como siempre agradecidos con José que estuvo en los controles. Sí, gracias, el pulgar José. De José aparece ahora en pantalla. Ahí está. Pulgar de José, ahí está. Así que estamos muy contentos por el apoyo de Open Marketing. ¿Algo que querrás agregar antes de decir hasta pronto? No. Nada más. Hasta pronto. Muy bien, entonces hasta pronto y nos vemos en un próximo podcast de verdad. Un podcast de verdad.